en el noviazgo. Nuestro hermano Ricardo tiene el lugar. Querido Diego. Reiteramos una vez, muchas gracias por la invitación. Les decía yo que el mensaje de ayer está conectado con el video de mañana. Voy a dejar aquí mis tarjetas. Si alguien quiere los audios en MP3, me manda un WhatsApp o un texto o un mensaje por Messenger y se los regreso con las ligas para que los puedan escuchar o tal vez los quieran compartir con alguien a los cuales ustedes conocen. Las tres palabras que hemos visto, de las cuales nos enfocamos, es la palabra arras, la palabra desposorio y finalmente hablaremos un poco acerca de lo que sería ya el matrimonio. Así que cuando decimos las arras de la juventud, estamos hablando realmente de aquella parte que cada uno de ustedes tiene y que le podrá dar a alguien que ustedes van a decidir contraer matrimonio algún día. Ayer decíamos que la palabra noviazgo no existe en la Biblia, pero sí entendemos que hay varias líneas, varios parámetros que la Biblia nos da que podemos seguir para ponerlos en práctica en cuanto a la propia idea de la palabra noviazgo. Cuando vemos la Biblia y tratamos de entender el consejo de Dios para nosotros, les decía yo ayer que la Biblia es un libro que fue preparado no solamente para el judío, para el hebreo, para el ser humano que vive en el Medio Oriente, sino que la Biblia ha sido preparada para toda la gente, para llegar hasta el occidente, y no solamente para el tiempo de aquellos lugares, no solamente para aquella época, sino que a través de todas las épocas la Biblia aplica a todo. La Biblia nos puede ayudar, nos puede enseñar, nos puede instruir, nos puede redarguir. Lo que voy a hacer es que voy a presentar esta misma idea en el contexto cultural y después de eso lo voy a aplicar de una forma apropiada para mirar cómo es que nosotros podemos glorificar a Dios literalmente en nuestro noviazgo, si le queremos llamar así, aunque la palabra que voy a estar usando mejor así es la palabra desposorio. Cuando pensamos en el desposorio, y reitero, cuando digo desposorio me refiero a la palabra noviazgo, cuando pensamos en desposorio, tienen que entender primero que en las culturas y en las sociedades antiguas, en la sociedad semita, ¿verdad? Siempre era primero el matrimonio y después del matrimonio venía el amor. No es como el día de hoy. El día de hoy se dice primero tiene uno que enamorarse o tiene primero que amar y después entonces se casa. No era así en los tiempos de la Biblia, no era así en las sociedades semitas, no era así en los tiempos de Abraham. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, verso 67 dice: y le trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó Rebeca por mujer y la amó. Ve cómo es que los papás en aquel tiempo eran los que decidían con quién se iba a casar y no eran los hijos. Aún el día de hoy, en algunas culturas como en la India, en algunas culturas como en Arabia Saudita y en algunas culturas aún ciertamente en Egipto, no son los jóvenes los que deciden con quién se van a casar, son los padres. Imagínate tú que tu papá y tu mamá decidieran con quién te vas a casar. ¿Amén, muchachos? Bueno, no es así en nuestra cultura. Tenemos que entender que nosotros como jóvenes tenemos que siempre considerar a quien Dios ha puesto por autoridad sobre nosotros para hacer ello. Ve la bendición que tenemos, que nuestros padres no necesitan hacer eso, pero en la antigüedad así era. Dice la escritura que le trajeron a Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer. Fíjate cómo primero la tomó y dice y la amó. Primero se la dan y después de ello ¿qué? La ama. O sea,
Pero no solamente eso, en la antigüedad también, en las ciudades antiguas, también se consideraba a los hijos antes de decidir quién iba a ser su esposa o esposo. Había una gran consideración a los hijos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 24, verso 58 dice, ellos respondieron, entonces llamemos a la doncella y preguntémosle. Ve cómo consideran cuál es el sentimiento de la muchacha. Es como si tu papá se da cuenta que te vas a casar y te dice, ¿sabes qué? ¿Qué piensas tú? ¿Te quieres casar? ¿Se te hace guapo él? ¿Y se te hace él una persona apropiada? ¿Va a ser tu esposo? Y decidías. También en las sociedades antiguas se le preguntaba a los hijos, aunque la mayoría de veces eran los padres los que decidían con quién se iba a casar. El amor a veces era antes del matrimonio. En el Antiguo Testamento lo podemos ver en Génesis 29, verso 10 al 20, donde dice la escritura, y Jacob amó a Raquel. Fíjate cómo Jacob la ama a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Primero que se daba la garantía, se daban las arras. Después que se daba lo que se llamaba el dote o la dote. Se está dando 7 años de servicio. Les decía yo ayer, lo calculábamos el día de ayer, creo que llegamos a la cantidad aproximadamente del salario mínimo. Decíamos, si el salario mínimo es este, lo tienes que multiplicar por 7 e indica que como varón, y también que el padre del varón deberán proveerle la dote a el papá de quien será tu esposa. Y decíamos, tenía que ser mínimamente 7 años de salario mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Está demostrando responsabilidad. Porque una vez que esa hija sale de su casa, alguien tiene que cubrir. Y qué hermoso que sea aquel que tomó a su hija que cubra por esa decadencia que hubiera en el hogar. Eso es lo que pasa aquí. Nos damos cuenta que este Jacob primero la ama y después de ello está dispuesto a trabajar por ella. ¿Cuántos años? 7 años. Por eso cuando mi esposa me hizo esperar 3 años, dije, pues no fue tanto. Este trabajó 7 años. Y no solo eso, que cuando tiene la primera noche de bodas, resulta que con quien pensó que se había casado, ¿qué? No era. Y tuvo que volver a trabajar 7 años. Hay algo muy importante en cuanto a la cultura y hay algo muy importante que se ha perdido el día de hoy. Esta es la parte de la virginidad. ¿Ok? Algo muy interesante en cuanto a ello. Pero vamos a leer el capítulo 22 del Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio capítulo 22. En la antigüedad y aún el día de hoy, debe tomarse la virginidad como algo totalmente importante. En Deuteronomio capítulo 22, del verso 13 al verso 30, indica lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de esto el día de ayer y decíamos el día de ayer lo siguiente? Decíamos esto. Dijo el apóstol Pablo, pero en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no qué, no tocar mujer, pero a causa de las que fornicaciones, este era un problema. Ahora, en la antigüedad, quiero decirles, la doncella protegía su virginidad porque de eso dependía su vida o su muerte. O sea que las doncellas de la antigüedad no andaban montadas a caballo, ni andaban haciendo, tú sabes, en las olimpiadas, saltando y aventándose, porque es cierto que la virginidad puede perderse con una caída. Pero ellas no podían hacer eso porque tenían temor. Decíamos hoy en la mañana, en cuanto a qué tengo que ofrecer, que primero iba el joven con ella, le daba las arras, después se le da la dote a los padres. ¿Cuántos años? 7 años. Y después, durante ese tiempo, están desposados. ¿Por cuántos meses? 12 meses. Y cuando llega el momento de las bodas, ¿cuánto dura la fiesta? 7 días. 7 días. ¿Y qué tiene que ofrecer el novio? Todo. Eso, míralo. Y no solamente eso, desayuno, comida y cena y todo el hospedaje para todos los que le van a enviar. Pero lo más importante de eso era lo que ocurría en la parte final. La virginidad era tan importante que si ella no era virgen, ella corría peligro de morir la última noche de la fiesta de bodas. Fíjate cómo dice Deuteronomio capítulo 22, en el verso 3, dice, cuando alguno tomare mujer
y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Es más, la palabra virgen viene del hebreo Beit Elohim. Beit Elohim en la Biblia viene de la palabra transliterada Beit, que significa casa, y Elohim, que significa hacer casa con alguien. Eso indica que para ellos era tan importante la virginidad. ¿Por qué? Porque con quien se iban a casar es con quien iban a hacer casa. Porque la palabra casa, de la palabra hebrea Beit, puede significar casa, puede significar palacio, puede significar mansión y puede significar familia. Cuando decimos la casa de Dios, decimos Beit El, o sea, la casa de Dios. Y la casa de Dios, Betel, no solo significa la casa de Dios, no solo significa el templo de Dios, no solo significa el palacio, no solo la mansión de Dios, significa la familia de Dios. Yo decía, si yo voy a hacer casa con esta mujer, con esta Beit Elohim, si yo quiero que ella sea totalmente virgen, ¿por qué? Porque yo necesito asegurarme que lo que yo voy a poner en ella sea mío y no sea de alguien más. Levanten la mano, jóvenes, que me están entendiendo. Los demás no me entienden, lo voy a explicar de mejor manera. ¿Listos? En el judaísmo es imprescindible el cuidado de la genealogía. Esto es, lo que el judío varón le dice simiente, como en Génesis capítulo 2, versículo 15. Simiente viene de la palabra transliterada en el griego esperm, de ahí viene la palabra esperma. Cuando tú ves la palabra simiente en el Evangelio de Mateo, habla literalmente de la genealogía de los judíos. Y dice ella: tengo que asegurarme que la mujer sea Beit Elohim, porque si no es Beit Elohim, si no puedo hacer casa con ella, ¿qué pasa si yo me caso con ella, pero si no es virgen y ya está embarazada? El bebé que trae en su vientre no es de mi casa. Entonces, no es mi genealogía. Entonces estoy corriendo peligro. Tiene que ser virgen para asegurarme que cuando yo ponga la simiente en ella, la semilla en ella, porque el judío veía a la mujer solamente como incubadora. O sea, el judío cuando veía a la mujer, es más, cuando tú ves a un judío, se levantan y oran en la mañana. Y cuando oran en la mañana, dicen en esta oración tres cosas importantes. Jo Hashem Torai, que quiere decir que, oh Señor, dice, te doy gracias, número uno, porque no nací siendo esclavo. Porque no nací, número dos, siendo gentil. ¿Y por qué no nací, número tres, siendo mujer? No les gustó, ¿verdad? Bienvenidos a la realidad. ¿Por qué? Porque no era la mujer importante, sino el hombre. El hombre ponía la simiente en la mujer, y cuando la ponía, crecía de la simiente de la mujer, quien sería su familia, su casa, su beit, su casa. Por eso la mujer tenía que ser Beit Elohim. Quiere decir que tenía que ser virgen para poder formar casa de familia con ella. Si la mujer no cuidaba su virginidad, corría peligro. Y dice la palabra de Dios ahí, dice: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé por virgen. O sea, quiere decir esto que cuando eran las 7 o los 7 días de la fiesta judía, en el último día de la fiesta judía, ¿qué pasaba? O sea, eran los 7 días, no voy a hablar acerca de eso, pero creo que era lo que pasaba el último día. Dice: mas si resultase ser verdad que no se halló virginidad a la joven, entonces la sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán. ¿Qué significa eso? Eso es, a los últimos 7 días de la fiesta. O sea, empezaba la fiesta de los judíos. El primer día era fiesta, todos gozosos. El segundo día era fiesta, todos se juntaba toda la familia, era algo bello. El tercero fiesta, el cuarto día fiesta, el quinto día fiesta, el sexto día fiesta, era fiesta, 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 fiesta. Pero el séptimo día era lo más importante, era la noche más especial. Me voy a dar un poquito de regreso. Después de que pasaba la fiesta, que pasaba toda la procesión en la ciudad, que llegaban hacia la casa donde estaban los votos, que llegaban, estaban debajo de la casa, y que hacían los votos y que las formas se cantaban, portaban un poquito más de eso. Después de eso, es que tengo que adelantar porque ese es el tema. Mientras todos estaban de fiesta, el padre le decía a su hijo, en pocas palabras, en hebreo: Vera Hashem, Alahem, en pocas palabras,
el Señor te dé mucha paz y te bendiga. Ve al cuarto con tu esposa. Y mientras todos estaban en fiesta, agarraba a su esposa, después de los votos, después de los 7 días de fiesta, luego lo matas. Y se iban al cuarto. Y se cerraba la puerta. Y todos seguían platicando. ¿Y qué pasaba allá adentro? Lo que ustedes saben que pasaba allá adentro. Y si de pronto salía el muchacho que se había casado, decía, ¡oh, oh, oh! ¡Discúlpame! No, ella no es Bethlehem. No puedo hacer casa con ella. Alguien ya hizo casa con ella. ¿Me están viendo todos? Entonces, el papá de la novia o de la desposada tenía que correr hacia adentro del cuarto, abría la puerta, veía la cama y decía, ¡oh! Agarraba las señales de lo que no, si era virgen había señales. Y las sacaba a la gente y decía, aquí está la muestra de que mi hija era Bethlehem. Y me está diciendo que no es. Pero ¿qué pasaba si llegaba y no había señales? Si no había señales, dice el capítulo, que tomaban a la joven y la fiesta se tornaba en un velorio. Porque tenían que tomar a la joven, la tenían que sacar, no solamente de la casa, no solamente de la aldea, sino de la ciudad, porque en el judaísmo no se puede dar juicio y condena dentro de la ciudad, porque la ciudad donde viven es santa, y se practica el Torah, la ley. La sacan fuera de la ciudad y afuera, vestida de novia, ¿me están siguiendo todos? Arreglada, como ahorita voy a hablar un poquito más de eso, agarraban todos una piedra, y quien tiraba la primera piedra era el papá. Y después la mamá, y después el muchacho, y después todos tenían que matar la piedra. Y el que no tiraba la piedra podía ser condenado a muerte. Ahora, siendo así el caso, ¿no cuidarías tu virginidad? La virginidad era totalmente importante para ellos. Es más, la Biblia dice en el contexto de 22, 23, 24, y en el judaísmo, en el Mishnah, en el Talmud, en el Hareshim, en todos los libros judíos dice lo siguiente, que la única razón por la cual se puede repudiar o aborrecer a una mujer era si se le atribuyere había encontrado forma, o si no se le había encontrado forma decente. Si no le agradaba esa escritura por haber hallado en ella alguna cosa decente, le escribirá carta de divorcio. Y eso es a lo que se refiere a la escritura cuando dice, salvo por causa de fornicación, en Mateo capítulo 19. Esa es la relación y el contexto en el cual diciendo, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, si tú la tomas, porque ¿qué pasaba? Si el padre tomaba las señales, se acercaba y decía, ella es virgen, aquí está, el muchacho se metía en muchos problemas. Porque el muchacho decía, sí fui yo. Ahora venían los ancianos de la aldea el pueblo decían, ok, ¿fuiste tú o no fuiste tú? Sí, ahí están las señales. Le vas a pagar a sus padres 30 piezas de plata, lo cual es el precio de un esclavo, lo cual lo voy a traducir en dólares el día de hoy, y luego ustedes lo traducen a pesos, que son aproximadamente entre $45,000 y $120,000 por haber calumniado a una virgen de Israel. Y no solamente le vas a pagar eso a sus papás por haberla calumniado, sino que la vas a tomar y nunca la podrás despedir en todos tus, ¿qué? Tus días. Sean hombres, muchachos, sean hombres. Por eso cuando Jesús toma esto, Jesús no puede ir en contra de la ley de Moisés del Torah, porque si Jesús va en contra de la ley de Moisés se mete en problemas. Jesús dice, yo no les voy a decir otra cosa. Así dijo Moisés, les digo lo mismo que está diciendo Moisés. Moisés dijo esto, yo les digo lo mismo. Sí, puedes repudiar a una mujer si se le encuentra algo así, porque el proceso de desposar antes era de la siguiente manera. Escúcheme cómo se hacía. Primero iba el amigo con el compañero e iban a pedir a la novia. Capítulo Juan, si ustedes ven el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 29, se dan cuenta que Juan el Bautista, Juan 3:29, dice ahí la escritura, Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y la oye, se goza grandemente a la voz del esposo, así pues, mi gozo está, ¿qué? Cumplido. O sea, Juan el Bautista era el amigo del esposo. Déjate lo traduzco de mejor manera, ¿ok? En aquellos tiempos los judíos siempre tenían un muy buen amigo y el amigo le iba a acompañar, le acompañaba a él a su casa, e iban a su casa y literalmente cuando iban a su casa, ¿qué era lo que hacían?
Bueno, pues el amigo iba a pedirla con ella. Esto es lo que pasaba para que me entiendan, ¿ok? La doncella se preparaba para ser la esposa. Se le daba la dote a los papás, ¿ok? Se le daba dinero. El padre le regalaba muchas cosas y la propia familia le daba muchas cosas. Y era ley que no podían casarse en yugo desigual. El ejemplo lo pueden ver en Sansón, que sus padres dicen, bueno, no tenemos una israelita entre nosotros que sea hermosa. Pero aquel era terco y quería con alguien. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hacía? ¿Cómo pasaba eso? En el pensamiento judío, cuando hablamos de las aras, todas las aras era, reitero, se dan las aras a la mujer importante. Número 2, se le da la dote a los padres. Número 3, se desposa. Va el muchacho con los papás. Van a pedir literalmente a la joven. Y se sientan. Primero hacen una oración a Dios. Le piden al Señor de todos los cielos y la tierra, que bendiga su hogar. Y en ese momento se hace un contrato. Salen los dos, ante la sociedad están ¿qué? Casados, están desposados. Y ese contrato no se puede romper. Y desde que están desposados por los 12 meses, no se pueden tocar. O sea, ¿sí me entienden lo que estoy diciendo, verdad? Sí. O sea, no pueden tocarse. Porque si se tocan, estarían cometiendo aún fornicación dentro del pensamiento de entonces se daba las alas. Por eso Pablo ve a la iglesia como una esposa, como una virgen totalmente desposada. Nosotros, la pregunta sería, ¿somos la esposa ya? Sí, porque ella nos dio las alas. Vimos esto ayer. ¿Qué son las alas? El Espíritu Santo. ¿Qué son las alas? El engaño. Estamos asegurados. Cristo viene. ¿Nos está acompañando Jesucristo el día de hoy? Sí. Jesucristo conmigo va. Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está ¿quién? Cristo. Pero no solamente eso. Todo se está preparando para la fiesta del gran ¿qué? Del gran día. Por ello, el matrimonio era considerado como matrimonio, aunque no había relación física, íntima hablando. El esposo era literalmente el esposo de ella. Y si ella era violada, se metían en un gran problema. Había una gran pronunciación para que todo el pueblo subiera y tenían que esperar 12 meses para que él preparara su casa, para él que preparara su ahojar y para que él preparara la fiesta. Era la preparación de todo lo que hacía él. ¿Y qué era lo que hacía la virgen desposada? Una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era ¿qué? María. Por eso cuando tú ves a José y a María, ellos dos están desposados, es lo que dice la escritura en Lucas capítulo 1, versículo 26. Pero todavía no habían tenido ¿qué? Intimidad física. Ante la sociedad estaban desposados. Ante la sociedad estaban casados. Así lo veía la gente, aunque todavía no estaban juntos. Y yo no sé, José es uno de los hombres más impresionantes que podemos ver, porque imagínate, José es su marido, hermanos. Yo no sé ustedes, pero si tú te comprometes con alguien y de pronto viene tu esposa y te dice, estoy encinta. ¿Cómo que encinta? ¿Encinta de qué? Estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Por qué estás embarazada? Si yo no te toco, ¿cómo? Ahora, era tanto el amor profundo de José, que José sabía que si la deja, ¿qué le pasa a ella? La mata. La apedrea. Fíjate, el hombre que era José dice, la quería dejar. Pero él quería hacer pensar a todo el pueblo como que él fue el que la dejó embarazada, porque la quería dejar. O sea, si él se va y la deja, él se está echando la culpa y todo verían a él como que él la abandonó y la abandonó con un hijo. Primero, se debieron de haber esperado hasta la noche del voto final. Y no se esperaron. Pero en este caso, dice la escritura que viene el ángel de Dios, le dice a José, y entonces José decide esperar. Y ahí está José esperando y esperando y esperando. El único problema con José y María es que mientras estaban en el desposorio, el vientre le empezó a crecer a María. Y todos se percataron que hicieron lo que no tenían que hacer, porque la misma escritura dice que todos creían que José era el padre de Jesús, según se creía. Eso es, quedaba desposado cuando le daba un regalo y decía, por esto tú quedas separada para mí conforme a las leyes de Moisés y de Israel. Así lo dice la ley oral y así lo dice la interpretación de la ley y así lo dijeron los ancianos
desde los tiempos de Moisés. Que cuando un varón literalmente se desposaba, le decía a la mujer esto: por esto tú quedas separada para mí conforme a las leyes de Moisés y a las de ¿qué? De Israel. Pero aquí había un pequeño problema con José y María. El problema es que todos se percataron que no se esperaban hasta la noche final. Por eso, claramente, en Juan capítulo 8, en el verso 41, le dice a Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación. El que no tiene este contexto, lo que están diciendo es: sabemos lo que pasó con tus papás. Es más, si tú ves el contexto completo, hermanos, es interesante que José y María no tuvieran dónde hospedarse cuando fueron a Belén. Si Bethlehem, o sea, la casa del pan, ¿por qué nació Jesús en Belén? Porque Jesús es el pan del cielo que venía del cielo. Por eso tenía que nacer en Bethlehem, en Belén, porque Jesús es quien era el pan de vida que venía del cielo. Pero cuando llega José y María hacia Belén, no encuentran ningún lugar donde hospedarse. ¿Y por qué? Si está toda la familia de ahí vive su tío, viven sus primos. Es como si dijéramos: vas a Piedras Negras y no hay Holguines. Es como si hubiera un Holguín entre vosotros y viniera a Piedras Negras y nadie le quiere ofrecer casa. Es que era lógico entre el judío ofrecerle casa a quien se había adelantado y no había esperado, y en nuestra tradición y en nuestra costumbre había fornicado. No puede estar en mi casa porque estoy solapando y alcahueteando lo que hizo. Por eso Jesús tuvo que nacer donde nació, y por eso todos le dijeron a ellos, como si fuesen ellos literalmente, hijo de fornicación. Dice Mateo 1, 18 y 19, como José era justo y no quería tomarla, quiso dejarla ¿qué? No había lugar para ellos, en el mesón. Lucas capítulo 2, verso 1 al 7. José y María no eran vistos por todos bien como querían ellos. María estaba encinta antes de la noche de boda. Pero la pregunta es: ¿por qué no la mataron? Porque se quedó con ella. Porque ya estaba desposada con él. Sí habían cometido una gran falta, grandísima, pero como era él. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera dicho: ¿saben qué? Yo la verdad, yo no tengo nada que ver con esto? Agarran a María y la matan a piedras fuera de la ciudad, y con ellas matan al Mesías, al Hijo del Dios Altísimo. Cuando vemos la idea de las bodas, cuando vemos la preparación de las bodas, y cuando vemos cómo se hacían las bodas y por qué se hacían las bodas, tenemos que entender cómo lo hacían y cómo es que los esposos tenían que ver con ello. Primero, cuando vemos las bodas, todos pronunciaban la gran bendición que se encuentra en Génesis capítulo 24, verso 60, la bendición de Rebeca. ¿Sabes qué le decían a todos? Cuando se casaban, lo primero que decían todos es: Jehová te bendiga y Jehová te dé muchos hijos. Hagamos de cuenta, esto es un ejemplo, no estoy diciendo que eso va a pasar, pero posiblemente pasaría, tal vez pasaría. Hagamos de cuenta que de pronto Héctor, acá, dice que se casa con Laura, es un ejemplo. Entonces, todos los hombres lo que le diríamos a él es: que Dios te dé muchos hijos. No te asustes, Laura, ¿qué? Y te eches a correr. Pero bien que te sentaste ahí, ¿verdad? Entonces, que Dios te dé muchos hijos, que Dios prospere tu simiente, que te dé hijos como la arena del mar. ¿Por qué te asustas? Pregúntale a tu abuelo si no tienen varios hijos. Casi todo Piedras Negras, eso bien. O sea, esa era la pronunciación de bendición de Rebeca. Eso es lo que hacían los esposos en la boda, la relación y la aceptación. ¿Y qué era lo que hacían con la novia? La novia era adornada. Primero, ¿quién la adornaba? Escuchen, doncellas, ¿ok? Primero bañaban a la novia. ¿Y quién la bañaba? La bañaban las doncellas. ¿Quiénes son las doncellas? Otras vírgenes. Porque no es lo mismo que te bañe tu mamá o tu tía o tu abuelita o las hermanas casadas para la boda. No es lo mismo que te bañen las doncellas.
¿Cuál es la diferencia? Que si te baña tu mamá, que si te baña tu tía, que si te baña tu abuela, la tía, ¿qué pasaba? Ponían agua calientita, ponían especies aromáticas, ponían aceite de oliva, en algún lugar se llevaba hasta lodo del mar muerto. ¿Y qué pasaba? Y la metían y la bañaban. Pero si te bañaba tu mamá o tu tía, ellas te decían, ay, mi hijita, ¿para qué te casas? Al tiempo que tienes en tu vida, no sé qué. Dependiendo de cómo les había ido el matrimonio. Pero si te bañaban las doncellas, las vírgenes, lo que te va a pasar. Se emocionaban. Por eso no se permitía que una mujer casada preparase a una virgen desposada para casarse. Y luego, ¿qué hacían con ella? Cuando salía ella, la empezaban a adornar. Y si todas las joyas eran las joyas, literalmente, de todas las madres, tías y familias, le daban joyas. No es como que te presto mis joyas, me las das después de la boda, no. Le daban la joya y las joyas ya se quedaban con aquella persona que se iba a casar. Y la empezaban a vestir porque para ellos, ese día, el día de la boda, sería el día en que ella estaría vestida como una gran reina y princesa para nosotros. Esto es el último día de las bodas, o sea, el séptimo día. El novio, sin embargo, se vestía de gala, como lo dice Isaías capítulo 61, versículo 10. ¿Y quién acompañaba al novio? ¿Cuánto es cierto? En el último día de las bodas lo que pasaba era eso, ¿eh? Séptimo día, último día de las bodas, ¿qué pasaba? La novia estaba siendo bañada por las princesas, por las doncellas, por las vírgenes de Israel. La estaban preparando y emocionadas. Mientras esto estaba el novio con su mejor amigo. Y le decía el mejor amigo, ¿estás listo? Vamos. Vayamos a la casa de tu próxima esposa. E iban caminando los dos. Eres un campeón. Y el novio iba gritando, preparaos, oh miembros del pueblo de Israel, que aquí viene el novio, el cual está dispuesto a tomar a su esposa. Por eso Juan, el apóstol, corresponde a Juan el Bautista como el amigo del novio, quien preparaba el camino del esposo. Dice, no soy yo el esposo, sino que yo me gozo porque yo soy el amigo del esposo, el amigo del novio. Y cuando llegaban literalmente a la casa, el amigo tocaba la puerta, salía su padre, decía, hemos venido por ella. Ella salía toda emocionada, vestida, cubierta, con joyas, era algo impresionante. El vestido era blanco, era lino, y cuando salía ella, entonces él la tomaba. Y en ese momento, el novio bendecía, el amigo novio bendecía al novio y le daba 2 besos, uno en cada mejilla, y le decía, Dios te dé paz. Ve Hashem Shalom. Y entonces iba ya el esposo o el novio con la novia caminando, y como era siempre en la noche que se hacía esto, salían todas las personas de las casas, tenían entonces lámparas a las cuales ponían aceite de olivo y prendían las lámparas y alusaban el camino en las calles y le cantaban la gran bendición de Rebeca mientras ellos iban caminando, que tengas muchos hijos, que Dios los prospere, que tengan una gran genealogía, que sean sus hijos como la arena del mar. Pero en este caso lo que pasa es que cuando ustedes ven las parábolas de las 10 vírgenes, ¿qué pasa? Las otras doncellas que la habían bañado tienen que esperarse ahí. Ellas van corriendo hacia la casa donde se va a llevar a cabo la ceremonia, los votos finales, y están ahí, esperan ahí. No pueden entrar las vírgenes, no pueden entrar las doncellas hasta que venga el novio y la novia. Entonces están ahí emocionadas como, ¡ay, me voy a casar aquí! ¿Y qué pasaba? En la parábola de las 10 vírgenes duraron tanto ellos que se quedaron, ¿qué? Dormidas. Es más, el mismo aceite de las lámparas a unas se les acabó, unas prudentes y unas imprudentes. Entonces cuando, ahí viene el novio! La Biblia, el concepto judío y el concepto cristiano, no creemos en la poligamía. Ya el novio ya venía con una novia, con una desposada. Estas nada más van a entrar para ser parte de las bodas. Entonces cuando entra y cuando llega, ¿qué pasa? Unas fueron a tomar más y unas se quedaron y todos entraban y se cerraba la puerta y entonces empezaba las bodas, empezaba la ceremonia y empezaba la gran ceremonia como se iba a hacer. Empezaba todo el ambiente total de cómo serían literalmente las bodas.
La boda era literalmente una procesión final donde ellos eran como reyes. La boda era la procesión final. El esposo salía de su casa para buscar a su esposa en la casa de su esposa. La esposa lleva un velo, y después lo pone sobre el hombro del esposo. De la casa de la novia van hacia el